Bienvenidos, amigos. Nos da tanto gusto que están aquí para nuestra serie de Monumentos de Profecía. Y no solo quiero darle la bienvenida a aquellos que han estado aquí fielmente. Una reunión más aquí en Albuquerque, a pesar de ese tráfico y la construcción que se está llevando a cabo, y ustedes siguen viniendo, y eso realmente me da gusto, la dedicación. Y aquellos que sintonizan de todo el mundo y observan, nos da mucho gusto que están con nosotros. Esperamos que tomen estos programas y los utilicen para compartir el Evangelio con sus amigos. Muchas gracias por estar aquí. El estudio de hoy tiene que ver con el tema de los profetas falsos y verdaderos. Vamos a hablar acerca del tema de la profecía. Es muy relevante en una serie, Monumentos de la Profecía. ¿Será que Dios todavía utiliza a las personas para profetizar? ¿Será que Dios todavía habla por hombres y mujeres? ¿Saben? La Biblia nos dice que típicamente los profetas verdaderos son, por mucho, menos que los falsos. Y nuestra historia proviene del primer libro de Reyes 22, 1 al 40. Una de las historias predilectas de la Biblia habla acerca de un día cuando el rey Acab del reino del norte estaban en paz temporal con el reino del sur. ¿Has oído hablar de Josafat? La gente dice, su Josa. El rey Josafat fue un rey bueno del reino del sur, donde todavía adoraban al Señor, y se alistaban para la batalla contra Ramot de Galaad, y Acab habló a 400 profetas de Baal que vinieran. Y le dijo, díganos si vamos a ir a la batalla o en Ramot Galaad. Y ellos dijeron, vayan y pelean y prosperen, Dios está con ustedes. 400 de ellos en un gran rally antes de la batalla. Y Josafat estaba detrás de él y le dice, mira, discúlpame, pero esto es nada personal, pero todos son profetas de Baal. ¿Habrá algún profeta de Jehová que podamos consultar? Acá dijo, bueno, ahí queda uno, pero no me cae bien. Nunca dice nada bueno de mí. Es negativo. Bueno, dice, bueno, no lo digas. Vamos a ver qué tiene para decir. Así que Micaías fue traído a este rally y en camino el soldado le dice a Micaías, mira, todo el mundo se la pasa muy bien. Los profetas dicen, ve y gana, vas a prosperar, vas a ganar la batalla. Y Micaías dice, bueno, lo que el Señor me diga es lo que voy a decir. Así que al llegar y ve que están moviendo los banderines y todo el mundo dice, peleen, peleen, ganen, ganen. 400 profetas de Baal le dicen al rey, vas a ganar la batalla. Así que vieron a Micaías. Y dice, bueno, ¿tú qué dices, Micaías? ¿Qué es lo que dice Jehová? Y Micaías le dice, vayan y peleen, ganen, ganen, ganen. Y Acab sabía que lo decía con sarcasmo. Y dice, no, ¿cuántas veces te tengo que decir en nombre del Señor? Dime lo que realmente te dice Jehová. Bueno, ¿me lo estás pidiendo? Jehová me dice que vi las ovejas de Israel dispersas por las colinas sin pastor. Significaba que su rey ya no era más. Y Acab volteó a ver a Josafat. ¿Acaso no te dije que era tan negativo? Y realmente lo encarceló a Micaías. Y dice, te voy a poner en la cárcel. Si regreso en paz, vas a estar en problemas. Y Micaías le dice, no vas a regresar en paz porque Dios ha hablado por mí. Vaya, tiene que ser un profeta valiente para poder estar frente a 400. Es lo que pasó con Elías en Carmelo. Un profeta de Dios en contra de, bueno, había 400 de Baal y 450 de la arboleda, y eso es un hombre contra 850. Hay tantos más falsos profetas que los verdaderos. Y es por eso que Jesús nos dice que en los últimos días tengan cuidado de los falsos profetas. Y de paso, dice en 1 Reyes 22, dice Micaías, si llegas a volver en paz, le dijo a Acab, Jehová no ha hablado por mí. ¿Y qué pasó? No escucharon a Micaías, fueron a la batalla contra los sirios. Y al rey de los sirios le dijeron, no pelees con ningún hombre, grande o pequeño, identifiquen al rey de Israel. El rey de Israel trató de esconderse, ni siquiera se puso las túnicas reales, se puso toda la armadura. Él dice, esta profecía no se va a cumplir, quedó en la parte de atrás, yo voy a estar aquí, la profecía de Jehová no va a suceder. Y un hombre agarró y tomó por ventura una flecha, y la flecha voló por sí misma, acertó en la juntura de la armadura de Acab, le dio una arteria vital, y se desangró antes del anochecer, así como Micaías y también Elías habían predicho. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de los profetas no fallan. La pregunta es, ¿cómo distinguir el verdadero del falso? Muy bien, entrando a la lección con esta introducción. Pregunta número 1. ¿A quiénes revela el Señor sus planes finales? Esto es muy importante. Vivimos en los últimos días. ¿A quién le dice Dios sus planes finales? Y en el libro de Amós, capítulo 3, 7, porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Cada vez que Dios se prepara para hacer algo significativo en la historia, se lo comunica a los mensajeros. Cuando el Señor se preparaba para destruir el mundo con un diluvio, tenía un profeta para decirle a los demás cómo se llamaba. Noé. Cuando el Señor se preparaba para sacar a la gente de la esclavitud del Egipto, ¿levantó un profeta? Sí. Y otro, cuando entraron a la tierra prometida. Y varias veces en la historia, al ser vencido por sus enemigos, Dios levantó profetas como Samuel y Gedeón y tantos otros. Y en los días de David, los libró de los filisteos, estuvo el profeta Natán, y David también era profeta por sí mismo. Y uno puede seguir viendo por toda la historia. Cada vez que sucedía algo grande, al estar a punto de ser conquistados por los babilonios, Dios levantó varios profetas para advertir, Isaías, Jeremías y otros. Al estar a punto de regresar, tenía a Ezequiel y a Daniel. Todo lo significativo que hacía Dios antes de la venida del Mesías. ¿Levantó Dios un profeta? ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. ¿Les hace sentido que antes del fin de la historia bíblica, al regresar Jesús, Dios tendrá un mensajero especial para ayudar a preparar a las personas para ese evento? Yo lo creo que sí, pero debemos saber cómo discernir entre lo verdadero y falso, o seremos engañados, porque Jesús dijo que los falsos profetas casi siempre son más que los verdaderos de 100 a 1. Y bueno, realmente son muchos más. Pregunta número 2. ¿Habrá profetas verdaderos y falsos en los últimos días? La respuesta lo vemos en Mateo 24, versículo 11. Y muchos, ¿qué tipo de profetas? Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es una portada antigua de la revista Newsweek, de aquel nombre, Marshall Applewhite, que tenía el grupo Portal del Cielo, y dijo que una nave espacial se escondía en la cola del cometa Halley y los recogería a todos, y todos bebieron una poción suicida. Personas como Jim Jones y David Koresh, y hubo en Japón que practicó un ataque de cianuro en el metro. Y hay mucho que está pasando en el mundo hoy. Estos son profetas falsos, pero lo que realmente asusta no son los locos que andan por allí hablando de ovnis. Los falsos profetas en la iglesia son lobos en pieles de corderos. Hablan de Jesús, citan textos de la Biblia, y eso es lo que nos asusta. ¿Cómo distinguirlos? ¿Saben? Jesús no dice, tengan cuidado de cualquier profeta en los últimos días. Él dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Hechos 2:17. Y en los posteriores días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre cuánta carne, sobre toda la carne. ¿Y cuándo va a pasar? Y esto será en los últimos días. Esto sucedió en un momento en el Pentecostés cuando salió su espíritu. Y luego sigue diciendo, y sus hijos y sus ¿qué? Y sus hijas profetizarán. Así que tenemos tanto hijos e hijas están profetizando. Así que hay solamente profetas varones, o dice la Biblia que también hay mujeres. Hay varios en la Biblia. Les voy a dar varios ejemplos. Puedes leer acerca de la hermana de Moisés. Y es muy interesante. Amram y Jocabed fue la pareja judía, tuvieron larga vida, tuvieron 3 hijos, hijos extraordinarios. Los 3 hijos fueron profetas. Sus nombres fueron María, Aarón, María primero, luego Aarón y Moisés. Los 3 fueron profetas. Solo los muchachos fueron sacerdotes, pero los 3 fueron profetas. Y habla acerca de María, la profetisa, la hermana de Aarón, que tomó el tamboril en la mano y fueron a hacer danzas con las mujeres después de cruzar el Mar Rojo y cantaban el cántico de la victoria. El caballo y el jinete cayeron en el mar. Lo puedes leer en el Nuevo Testamento. Dice en Lucas 2:36. Y hubo una tal Ana. ¿Una qué? Una profetisa, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de avanzada edad y ministraba en el templo cuando se trajo a Jesús de bebé y profetizó sobre él. Teníamos a Hulda en el Antiguo Testamento. Y también lees en el Nuevo Testamento otro ejemplo, Hechos 21, versículos 8 y 9. Y en el siguiente día, nosotros, compañeros de Pablo, salimos y llegamos a Cesarea y entramos a la casa de Felipe, el evangelista. Él inició como Felipe el diácono, pero termina y se convierte en un evangelista, uno de los 7 diáconos originales, y posamos con él. Y este hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban.
Así que tenemos, aún en el Nuevo Testamento, ejemplos de ese don de la profecía. Es uno de los dones del Espíritu. ¿Será que Dios ha retirado los dones del Espíritu de la Iglesia? No. Podemos enlistarlos, todos son necesarios. Número 3. ¿Qué clase de falsos profetas están específicamente condenados en la Biblia? En la lección tenemos como unas A hasta la H de categorías de los falsos profetas que se nos advierte. Por ejemplo, la A, quien practique adivinación, es decir, adivino, que te puede leer las palmas y las tarjetas tarot. Y ya sé que ustedes piensan que es una práctica antigua, pero todavía lo tenemos en las ciudades. Aquí los tienen en Nuevo México, en Albuquerque. Hay uno en Sacramento, que en una reunión como esta yo le tomé una foto a su negocio y me paré enfrente y fue bastante interesante. Era morado y tenía cruces en la ventana y decían que te iban a leer las cartas tarot y leer la palma. Y mientras tomaban la foto para la presentación, la señora del negocio me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Te puedo ayudar? Bueno, estoy tomando una foto. ¿Para qué? Le quería decir, bueno, ¿tú eres la profetisa? Tú dímelo. Pero no lo dije, solo lo pensé. El otro sería B, un observador de los tiempos, es decir, un agorero, el que está metido con la astrología. Oh, déjame leer tu signo, deja ver si tienes unos peces subiendo con la influencia del acuario. Y recuerdo cuando vivía en la cueva, tenía un amigo que estaba tan metido con la astrología. Se llamaba Adam Acuario. Él se cambió su nombre. Y le dije, explícame cómo funciona esto. Bueno, tú sabes, hay unas constelaciones. ¿Y cuán lejos están? Y bueno, pues están muy allá. Entonces me estás diciendo que la alineación de aquellas estrellas afectan a cada individuo en una forma diferente aquí en la Tierra. Y la estrella más cercana, Alpha Centauri o Alpha Próxima, si viajas 300,000 kilómetros por segundo, en 4 años vas a llegar a esa primera estrella. Esas constelaciones que están tan allá están dirigiendo la vida aquí en el planeta Tierra. Explícamelo. Mi mamá solía escribir canciones. Incursionaba en la astrología y escribió una canción. Escribió un álbum entero y fueron canciones de amor. Fueron 12 canciones para los diferentes signos del zodiaco y creo que le fue bastante bien. Le dije, mamá, ¿realmente crees en eso? Claro que no, dice. Entonces, ¿por qué hay gente que está por ahí y escriben una columna para el zodiaco y la astrología y ellos ni siquiera lo creen? Y bueno, la C, un sortílego o mago. Muchos de estos magos, algunos son bastante oscuros y saben que son trucos la mayoría de las veces. Y pues son personas que hacen ilusiones, son diestros de manos y lo hacen en cosas muy diferentes y uno dice, ¡ay, mira qué lindo! Y eso pues está más o menos metido con las artes oscuras. Y bueno, no hablo del payaso que viene al cumpleaños. Cuando hay trucos y cosas de esa naturaleza, pues bueno, los magos, hay un mago en el Nuevo Testamento que engañaba a las personas con sus maravillas. Y cuando vio a los discípulos que imponían sus manos, se llamaba Simón, vio a los discípulos imponer sus manos y la gente recibió el Espíritu Santo, él le ofreció dinero a Pedro para ese poder. Y Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo si piensas que puedes comprar el Espíritu Santo. Pero él había estado usando trucos para engañar a las personas y controlarlos. Y Dios le dicho, no hagas eso. Y dicho sea de paso, si visitas a un así llamado profeta y tienes que pagar por la profecía, eso es sospechoso. No recuerdo a alguien que haya ido con Elías y él le dice, así dice Jehová, espérame tantito, dame la tarjeta de crédito. Mira, aquí antes de la profecía, es más, no le puedes pagar a un profeta para que no te dé la profecía. Es el Señor que se lo dice que te la den y ellos te lo van a decir, aunque le des la ofrenda o no, te van a dar el mensaje del Señor. Muchos de estos religiosos allá afuera abusan de la verdad cristiana. Letra D, hechicero, que sería un medium femenino, y esas personas son las que dan encantos y buscan y hacen cosas en su mente y están echando auguros y pronunciando maldiciones, y la Biblia habla claramente que ellos en teoría se comunican con los muertos. Saúl fue a ver una hechicera y él murió el siguiente día. Pero alguien puede decir, no, esas son las brujas malas, yo solamente visito las blancas, así como el mago de Oz o algo. No existe. No hay brujas buenas. Muy bien. Letra E es un encantador o persona que realiza hechizos.
y encantamientos. Y cuando alguien dice, no, sacan sus pequeños efigies y sus muñecos vudú y maldiciones y pociones y todo proviene del diablo. La respuesta F dice adivino, medium, espiritista. Si alguien dice que se puede comunicar con los muertos, la Biblia lo llama maligno. No tenemos nada que ver con ellos. Eso proviene del diablo y es lo que quería hacer esa bruja. Dice la Biblia que ¿por qué los vivos deben hablar con los muertos? Te estás abriendo a la comunicación con los diablos. Cuando uno empieza a caminar por ese camino, categoría G, el mago, que es básicamente un mago, es básicamente un brujo y también está prohibido en la Biblia. De hecho, de paso, Dios sintió tan fuertemente con eso que pronunció una pena de muerte. Y luego, el nigromante es la letra H, aquel que dice consultar a los muertos. Ahora, no estoy tan preocupado cuando hablo con ustedes acerca de estas cosas y espero que ustedes se alejen de todas estas artes oscuras. La Biblia dice que no debemos tener asociación alguna con las obras infructuosas de la oscuridad. Hay muchos programas de televisión y películas que tienen estos temas entretejidos entre todo lo que tienen. El espiritismo, ¿hablan de cristianismo? A nadie le interesa, pero si puedes hablar con los muertos y alguien te puede hacer un conjuro o tiene amuletos y poderes especiales o una piedra o algo así, la gente le da mucha credibilidad a estos temas necios. Y no me preocupa tanto eso como los falsos profetas en la iglesia. Algunos dicen que pueden sanar y posiblemente lo han visto. Y hacen todas estas cosas y dicen, claro, que hacen mucho énfasis en que les mandes dinero a su ministerio y siguen diciendo muchas cosas en falso. ¿Alguna vez has visto donde Jesús, cuando predicaba, decía, espérame tantito, el Señor me dice, alguien allá afuera, tienes un dolor en la espalda y el Señor te quiere sanar ahora? Si pasas al frente. ¿Alguna vez han visto algún televangelista hacer esto? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen dolor en la espalda? No necesito ser profeta para acertarle a esta, ¿verdad? Pero sabes, hay algunas personas que piensan en sí mismos, ¡ay! ¿Cómo lo supo? O podrías ver estos profetas falsos diciendo, ¡ay! Hay alguien allá y el Señor me dice que tienes un problema en tu matrimonio y Dios quiere sanar tu matrimonio ahora. Y no quiero pedirle que me muestre las manos. Pero ¿cuántos posiblemente tienen problema en su matrimonio? Yo soy pastor y conozco las estadísticas. Y dicen esta cosa y la gente dice, ¡ay! ¿Cómo lo supo? Y luego realizan curaciones dubitativas en parte y Jesús sanó a personas antes y cada vez que lo hacía, Él nunca jamás dijo, mi fe te ha sanado. ¿Se habían dado cuenta? No es la fe de Cristo que lo sanó. Él siempre dijo, tu fe te ha sanado. Así que Dios ha dado a todos los hombres una medida de fe. Los profetas y aún los falsos profetas pueden explotar y aprovecharse de las personas sinceras y tendrán un servicio de sanidad y dice que la gente pasa. Dios me ha dicho en este momento que tire sus anteojos y le ponen las manos encima y le da un choquecito eléctrico y dicen, y ahora dice, bueno, eres sido sanado y puedes ver. Y se lo creen, y al menos por un momento la mente tiene poder sobre el cuerpo. Se le da desaparecido el dolor. Dice, ¡ay, se ha ido! Y pueden ver claramente, todo se ve clarito por un tiempo, tiran sus lentes. Han hecho estudios en estos servicios de sanidad y la gente realmente siente alivio temporal. Pero entonces los entrevistan unos días después y otra vez traen sus lentes, siguen tomando los medicamentos para la espalda, cualquier haya sido el problema, pero por lo menos la fe. Y los profetas falsos aprovechan de esto. Creo que el diablo también les apoya. Y hay que tener cuidado, hay que estar alerta. Aun cuando hagan milagros, no les crean. Número 4. ¿Tendrá la iglesia de Dios de los últimos días el don de profecía? Este es el estudio del día de hoy. Habíamos leído Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y 2 características dicen que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué?
y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Me encanta la Biblia porque uno permite que se interprete a sí misma. Vamos a Apocalipsis 19:10. Y Juan cayó postrado ante el ángel y el ángel le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el ¿qué? El espíritu de la profecía. Así que, dos características. Ella guarda los mandamientos de Dios, serían los 10, ¿verdad? La iglesia de Dios en los últimos días, no solo 8. Algunas iglesias dejan a un lado la idolatría y otros también dejan a un lado lo del sábado. Pero los pueblos de Dios creerán en los 10, y así como los dio, y tiene que tener la profecía. Es decir, todos los dones del Espíritu, aún la manifestación de la profecía, estará en la iglesia durante los últimos días. ¿Sabe lo que dice en Malaquías 4? Ya lo leímos anoche. He aquí, yo os enviaré ¿a quién? A Elías, el profeta, antes de la venida del gran día del Señor. ¿Acaso nos suena que justo antes de que venga Dios va a haber el don de la profecía? Así que la razón por la que lo presento de esta manera es porque yo, igual que ustedes, si alguien viene y me dice, quiero que sepas, yo soy profeta de Dios, ¿cuántos de ustedes automáticamente estaría sospechoso de esa persona? Ahora, honestamente, ¿saben por qué? Porque 400 a 1 son falsos profetas, posiblemente más que eso. Pero saben, el peligro es que bíblicamente Dios dice, tengan cuidados con los profetas falsos, porque también habrán profetas verdaderos. De lo contrario, Jesús hubiera dicho, no crean en los profetas, tengan cuidado de los falsos. Y Jesús nunca jamás dijo, estoy retirando el don de la profecía de la iglesia. Dijo lo contrario. Así que, ¿ha enviado Dios un profeta en los días modernos al mundo? Pues yo creo que sí. Una en particular sobre la que me gustaría contarles, que estoy convencido fue profetisa, se llamó Elena G. de White. ¿Quiénes han escuchado ese nombre? Ahora, debieran saber que cuando yo me convencí que Elena de White era profetisa, nunca antes había estado en la iglesia adventista. Estaba en las montañas, acepté a Jesús viviendo en una cueva, leí la Biblia, fui a la iglesia con muchos cristianos, mayormente evangélicos y algunos pentecostales. Nunca había escuchado hablar del adventismo, pero teológicamente me di cuenta que estaban en desacuerdo. Y le dije a un amigo que había sido criado realmente como adventista. Dice, ay, no, todas las iglesias están en desacuerdo. Y me dio un libro. Pero no le presté atención de inmediato, se llamaba El conflicto de los siglos. Así que regresé a la cueva y oré diciendo, Señor, hay una Biblia, hay un Jesús y hay un Espíritu Santo. Todas estas personas, yo sé que te aman, son cristianos, pero están en desacuerdo los unos con los otros. Una iglesia dice, bueno, a menos que si eres miembro de nuestra iglesia, no eres de los 144,000. Y el otro dice, si no hablas en idioma, no tienes el Espíritu. Y otra dice, no, tienes que estar casado en el templo o ya no estás casado. Y bueno, cada quien tenía sus propias percepciones. Y yo realmente era un cristiano bebé y no puedo confiar en las personas, sino solo en la Biblia. Cualquier cosa que yo lo lea, lo voy a comparar con la Biblia. Y hacía muchas preguntas en ese momento. Así que finalmente tomé el libro que me dieron por Elena de White, El conflicto de los siglos, me dispuse a leerlo y estaba lleno con referencias bíblicas. Y yo me ponía pensando, ¿quién es este tipo? Y bueno, decía E.G. White. Y yo decía, bueno, es alguien, Eben o no sé. Y leía el libro y decía, mira, la lucha entre el bien y el mal, finalmente todo lo que está ahí adentro, todas las cosas, el sábado, ¿por qué no lo percibí? Yo soy medio judío, yo debía haberlo sabido. Y dije, bueno, quien lo haya escrito es profeta. Fue tan inspirador, tan bíblico, fue levantar a Cristo y nunca habla de sí misma, siempre habla acerca de elevar a Jesús. Así que, ¿no tienes otros libros por este tipo? Y él me dice, bueno, es una dama. Ah, ¿de veras? Elena de White. Dice, me gustaría conversar con ella. Y bueno, está un poquito tarde. Ella murió hace varios años. Pero yo me puse a leer y me di cuenta que, bueno, ¿dónde he estado yo? Ella le escribió más. Y voy a darle algunas estadísticas aquí. De alguna de sus escritos prodigiosos que había hecho. Escribió más libros. La mujer más traducida de la historia de la literatura. Eso debiera despertar su atención.
es el autor norteamericano más traducido de ambos géneros. El autor americano más traducido, sea hombre o mujer, sus escritos cubren todo desde la educación, relaciones sociales, evangelismo, profecía, nutrición. Y su obra maestra, El Camino a Cristo, ha sido traducido a 140 idiomas. De paso, ese libro fue impreso por Fleming Revell, que es la misma casa editora que le imprimía Dwight Moody. Y es una persona espiritual sobresaliente. A los 12 años de edad, solo tenía 3 grados de educación. Eso debiera decirnos algo. Y bueno, escribió más que virtualmente cualquier otra mujer en los tiempos modernos. Tuvo un accidente, tenía una melliza, regresaba de la escuela a casa, recibió un golpe, se rompió la nariz y su salud, luchaba con su salud. Y a los 17 años de edad era parte del movimiento milerita, buscando y esperando la segunda venida de Jesús. Y eran metodistas, pero Jesús no vino. A los 17 recibió una visión que hablaba acerca del viaje del pueblo de Dios y de cómo es que el Señor seguía con su pueblo. Quería que todos se reunieran de muchas iglesias y fueran un solo pueblo que regresara a la Biblia. Desde los 17 años hasta los 87, durante más de 70 años, tuvo 2,000 visiones y sueños que todos tenían que ver con la Biblia. Y desde un puñado de personas, somos ahora 17, 18 millones en el mundo entero. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y veamos otra vez la lección. Va a ver si le aplicas en la prueba del profeta. Número 5. ¿De qué maneras le habla Dios a un verdadero profeta? Ahora, hay varias cosas que vienen en la Biblia. Número 12, 6 y 8. Y cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en él en visión. Así que una de las formas que Dios le habla a los profetas es ¿cómo? A través de una visión. Y la segunda dice, y hablaré con él. ¿En qué? En un sueño. ¿Podrán leer acerca de la visión del Apocalipsis? Cuando a José durmió, él tuvo un sueño. La Biblia dice que cuando Jacob durmió, soñó acerca de la escalera, Dios le habló en un sueño. Y también dice que yo hablaré con él cara a cara. Cuando Dios le habló a Isaías, él le habló. Dios le habló a Abraham cara a cara. Y en ocasiones Dios hablaba a través de los ángeles. Un ejemplo lo vemos aquí en Zacarías 4:1. Y dice, ¿y el qué? El ángel habló conmigo, vino otra vez. Muchas veces Dios le habló a los profetas a través de los ángeles. Y me despertó como hombre y lo despertó del sueño. Y al mencionar hace un momento durante su vida, 70 años de ministerio público, interesante, el número bíblico, Ellen G. White recibió 2,000 visiones. Dios le habló a través de los ángeles, a través de los sueños, a través de las visiones, y Jesús le habló cara a cara. Realmente, Jesús le habló, y todo lo que ella ve, y todo lo que escribe, y lo que lee, todo corresponde a las Escrituras. Y para mí eso es una de las pruebas más grandes. Es más, tuvo tanta visión, más de 2,000 visiones en público, muchas veces fueron observadas, y un hombre, J.F. Larborough, escribió una lista de las cosas que miró en las visiones por muchas veces, y voy a leer un poquito de sus anotaciones. Inmediatamente antes de una visión, tanto la hermana White y otras personas en la habitación experimentan un sentido profundo de la presencia de Dios. Al inicio de la visión, Ellen G. White decía, gloria o gloria a Dios, y en ocasiones lo repetía. Experimentaba una pérdida de su fuerza física, a veces colapsaba o parecía que se iba a desmayar. Entonces se despertaba y permanecía erguida y manifestaba una fuerza sobrenatural. Sus manos se movían grácilmente y si un hombre estaba a su lado, quería agarrarle la mano, lo podía mover cual muñeca de trapo y nada podía detenerla, como si fuera hecho de hierro en ese tiempo. Tenía fuerza sobrenatural y eso también pasaba con los profetas bíblicos. No respiraba, pero el corazón latía normalmente. Le pusieron un candil frente a su rostro y un espejo y no respiraba todo el momento estando en visión, y la visión ocasionalmente era de 20 minutos a media hora. No respiraba. Algunas personas pensaban que era un fraude y la examinaban y salían ahí totalmente pálidos diciendo, ella no está respirando y se mueve. Latía el corazón. Y cuando los profetas de la Biblia estaban en visión decían, no había aliento en mí.
Ocasionalmente hacía exclamaciones indicando algunas de las escenas que se le presentaba. Respiraba pesadamente por la boca, hablaba un poco, tenía los ojos abiertos, pero no con la mirada vacía. Parecía que observaba intensamente lo que veía. En ocasiones cambiaba de posición, en ocasiones sentada y otro reclinando, y en ocasiones caminaba por la habitación haciendo gestos gráciles al informar lo que veía, y estaba totalmente inconsciente de las cosas que le sucedían. Ni percibía, ni veía, ni sentía nada de lo que estaba a su alrededor. Ni percibía, ni veía, ni sentía nada de lo que estaba a su alrededor. El final de la visión se anunciaba por una inhalación profunda. Finalmente comenzaba a respirar otra vez, una inhalación seguida por otra a 1 minuto de distancia, y pronto se le restablecía la respiración normal. Inmediatamente después, todo parecía muy oscuro para ella, y decía oscuro, oscuro, y en poco tiempo recuperaba sus fuerzas y habilidades normales otra vez. Pero le sucedió miles de veces, y cada vez que salía de visión, escribía y contaba lo que había visto. En ocasiones tardaba en recordar, pero ni siquiera sabía lo que le había sucedido. Luego el Señor les hablaba y decía que escribiera las cosas, y la evidencia está en lo que escribió, que todo se cumplió. Las profecías se hicieron verdad. Y vamos a regresar a la lección, porque me puedo distraer bastante y tenemos que terminar con este estudio. Pregunta número 6. ¿Son los milagros una evidencia definitiva de un verdadero profeta? ¿Podemos guiarnos por los milagros? ¿Puede el diablo obrar milagros? ¿Hará milagros el diablo? Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Todos los profetas hacen milagros? Recuerden, en la Biblia, los profetas son diferentes. ¿Todos los profetas escriben libros? ¿Hizo Juan el Bautista algún milagro? ¿Me puedes decir dónde es que Juan el Bautista sanó a alguien? ¿Expulsó demonios? Nunca dice que Juan el Bautista, su ministerio era predicación. Elías fue uno de los más grandes profetas. ¿Escribió un libro? No. Natán el profeta lo escribió. Gad también. Otros profetas también escribieron. Pero no todos lo hicieron. Algunos tuvieron visiones del futuro y otros no. El ministerio de los profetas es muy basado en lo que Dios quiere que ellos hicieran. Número 7. ¿Cuál es la prueba más importante de un profeta? Muy bien. Isaías 8:20. Dice ahí, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no... ¿Cuánta luz hay? No les ha amanecido. ¿Qué es esto de la ley y el testimonio? ¿Qué significa eso? Todas las profecías deben ser medidas por la Biblia. A la Biblia se le llama a la ley de los profetas, la ley y el testimonio. Es este libro, es más. Cuando dice en Apocalipsis 12:17 que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la iglesia de los últimos días tendrá la verdad de la palabra. Será una iglesia y verdad basada en la Biblia. Un verdadero profeta se va a basar en lo que dice la Biblia y cumpliendo con esto. Y ahora, muchas de las iglesias modernas dicen tener profetas. Algunas de las personas, de los santos de los últimos días, tengo buenos amigos que son mormones. Los amo y los respeto. Son buenas familias, muchas cosas buenas. Pero estoy respetuosamente en desacuerdo de que José Smith haya sido profeta, porque al estudiar con mis amigos, y yo les digo, la Biblia dice esto y ustedes practican esto, ¿y por qué? Bueno, porque José Smith es nuestro profeta y él recibe información fresca que invalida la Biblia. Así que este es un hecho. Tienen sus libros, La perla de gran precio, y dicen, sí, sabemos que bíblicamente el sábado es el día séptimo, pero Joseph D. Smith dice que fue cambiado el domingo. ¿Dónde está la Biblia? No lo tenemos en la Biblia, pero sus escritos son inspiración fresca, son nuevas. La Biblia es la letra vieja y esta es información nueva. Bueno, para mí, me disculpas, la Biblia no cambia, es el fundamento. Lo mismo con Mary Baker Eddy, es de la ciencia cristiana. George Day Russell, testigo de Jehová, y la Atalaya. Ellos dicen también, bueno, tenemos información fresca. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es un profeta. Tiene que cumplir de acuerdo a la ley y el testimonio. Ellen White dijo una y otra vez, obedezcan la Biblia y no a mí.
Todo lo que yo diga simplemente es una lupa inspirada de lo que Dios ya dijo. Y ella dice, bueno, si yo digo algo que no va de acuerdo a la Biblia, obedezcan la Biblia. Nunca antepuso sus escritos a la Biblia. No debemos quitarle ni agregarle a la palabra de Dios. Pero eso no significa que Dios haya dejado de hablar por los profetas en los últimos días. Aquí tenemos una cita de Ellen White y lo pueden leer por sí mismos. El libro Conflicto de los Siglos, 594. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento se asemeja tanto a la verdad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. ¿Ven bien? Ellos son las que deben atestiguar el favor contra toda declaración y de todo milagro. En 1910 o 1909, cuando ella habló por última vez en público a una conferencia, tomó una Biblia que estaba en el podio y la tomó y le dijo, hermanos, les encomiendo este libro. Había escrito más de 50 libros. En ese momento él dice, no les encomiendo mis libros, sino la Biblia. Esa fue una verdadera prueba. Número 8. ¿Cuál es la segunda prueba de un verdadero profeta? Podemos leer en 1 de Juan 4:2. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Ahora, algunas personas que están tratando de ser profetas y ellos dicen, yo soy Jesús. Ellos dicen que son la reencarnación de Jesús. ¿Será que nuestro Jesús solamente fue uno de los Jesuses? Y nuestros amigos musulmanes, ellos creen que Jesús fue un profeta, pero no creen que fue Dios en la carne. Es una gran diferencia. Tengo muchos amigos que son musulmanes y hemos hablado y hemos estudiado juntos con otros. Y la idea de que Jesús es Dios, dicen que solamente hay un Dios, Mahoma es su profeta. Bueno, es Jesús, es ese uno Dios, porque Dios dice, oíd Israel que el Señor nuestro Dios es uno. Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ese es el uno. Uno en hebreo significa unidad. Jesús oró para que los discípulos sean uno. El esposo y la mujer se casan y llegan a ser una sola carne. Así que no hay contradicción. Así que tenemos que creer en la encarnación de Cristo. ¿Ellen White lo creyó? Claro que sí. Y aquí, uno de sus libros más populares tiene que ver con la vida de Cristo. Es un clásico, es posiblemente el mejor libro de la vida de Jesús, El deseo de todas las gentes. Léanlo y veamos si no les acerca más a Jesús. El deseo de todas las gentes. El bibliotecario hace unos años en la biblioteca del Congreso dice que de los cientos de libros sobre la vida de Cristo, el deseo de todas las gentes era el mejor. Así que y dice, desde la eternidad, el Señor Jesucristo fue uno con el Padre, fue la imagen de Dios. Es más, yo imprimí una de mis citas predilectas del libro Deseo de todas las gentes y si tengo tiempo se los voy a leer. Y este es Deseado de toda la gente 775. Escuchen las palabras. El inmaculado Hijo de Dios pendía en la cruz, su piel lacerada por los azotes, esas manos que tantas veces alargaron para proferir bendiciones, fueron clavadas a las barras de madera, y esos pies incansables del ministerio del amor clavados al árbol, esa sien real traspasada por la corona de espinos y los labios temblorosos desfigurados por la congoja, todo lo que aguantó la sangre, las gotas que corrían de la frente, sus manos y sus pies, la agonía que sacudía sus hombros y la angustia indecible que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre. Dice que fue por ti que el Hijo de Dios consiente en llevar esta carga. Por ti estropea el dominio de la muerte y abre las portales del paraíso. Aquel que tranquilizó las olas y caminó sobre las espumosas olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. Abrió los ojos ciegos y llamó a los muertos a la vida. Ofrece a sí mismo sobre la cruz cual sacrificio, y esto por amor a ti. Este libro está lleno de declaraciones como esto, que elevan a Cristo y hablan de Jesús, el sacrificio de Jesús, y todo encaja con la historia del Evangelio perfectamente. Yo creo que Ellen White realmente pasa esta prueba. La razón de su importancia es porque es muy peligroso que nos guíe mal un profeta malo, y también es peligroso rechazar el verdadero. Número 9. Tenemos que aplicar las pruebas. ¿Cuál es la tercera prueba de un profeta? Lo podemos ver en Mateo 7:16. Dice, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. José Smith. Y nuevamente no pretendo criticar, pero es un hecho histórico que tomó otras esposas.
algunas que ya se habían casado con otras personas. Es por eso que lo mataron en 1844, sobre todos los años. Mary Baker Eddy se divorció del esposo. George Taze Russell se divorció de la esposa. Ellen White se casó a un esposo, tuvo 4 muchachos, 2 murieron, uno de infante y el otro a los 16, y los demás sobrevivieron. Su familia entera trabajó con ellas, sus hermanos y hermanos, todos creían que era una persona sincera e inspirada, y posiblemente fue Lincoln quien dijo que puedes engañar a todas las personas parte del tiempo. Se puede engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Y yo creo que las personas más difíciles de engañar es a tu propia familia. Aquellos que la conocieron mejor, que vivieron con ella, dijeron que ella era persona genuina, practicaba lo que predicaba. Sus vecinos decía que era la persona más amorosa, que venía y cuidaba o atendía a los enfermos, y la nota de defunción que se escribió al morir en los periódicos de Elm Havens mencionaba que era una persona consistentemente cristiana. Así que su vida dio ese fruto. No solo eso, solamente en la cantidad de escritura que hizo. La Biblioteca del Congreso Americano, creo que ya le cité parte de esos datos, reconoció a Ellen White como la 4ª autora más traducida en el mundo, la autora más traducida en el mundo y el autor americano más traducido en el mundo. Escribió como unas 5 millones de palabras y miles de páginas. Otro asunto que se me hizo muy interesante es que George Barna, han oído del grupo de investigación Barna, aplicó una encuesta en 2005 acerca de las fuentes de materiales de inspiración para los pastores en Norteamérica. Es muy interesante. Esta es una cita directa. Los pastores menores de los 40 años de edad prefirieron varios autores, incluyendo al consultor James Collins, profesor de seminario Thomas Rainer, el ícono adventista al séptimo día del siglo XIX, Ellen White, y John Ortberg como sus fuentes favoritas. Y estos no son solamente pastores adventistas, son cristianos, católicos, evangélicos, a través de todos los Estados Unidos. Y puedo mencionar varios predicadores famosos. Ellos reconocerían que tienen los libros de Ellen White en su biblioteca, porque su comentario en la Biblia se llama la serie Conflicto de los Siglos, donde inicia con patriarcas y profetas, el origen del pecado, la caída del diablo, la creación del mundo. Es un libro hermoso, todo hasta llegar al conflicto de los siglos, la vida de Cristo, el hecho de los apóstoles. Es uno de los comentarios más increíbles e inspirados de la Biblia. Esta dama, con una educación de tercero de primaria, conocía la Biblia como ninguna otra persona que hayas conocido, y en un espectro tan amplio de información. Y el otro fruto es el fruto de la vida de la persona. El Señor le dio visiones sobre la educación. Ella dice que debemos tener escuelas cristianas que eduquen a las personas para el servicio a Cristo. Y dice, Dios está levantando una iglesia y va a tener escuelas en el mundo entero. A la actualidad, gracias a sus consejos, la Iglesia Adventista tiene 6.966 escuelas y ese número sigue creciendo en el mundo entero. Segundo, solo en lo que tiene que ver con las escuelas parroquiales de la Iglesia Católica Romana. Tuvo toda clase de visión acerca de la vida saludable. Dice, los cristianos lo han perdido. Y nuevamente tuvo su primera visión sobre la salud. Ella era como tigresa, no comía nada más que carne, pero Dios le dio una visión diciendo, esto no te hace bien. Y ella no quería cambiar, pero Dios se la dio. Así que empezó a ver la dieta vegetariana y dice, la mejor forma de vivir fue en los últimos años de su vida al encontrar la forma adecuada de comer de acuerdo a la Biblia. Comenzó a dar toda clase de consejos sobre la vida saludable. Establecieron clínicas, sanatorios. Pueden culpar a los adventistas del séptimo día por los cornflakes. Posiblemente han oído hablar acerca de las compañías de cereales de Battle Creek, aún Post Grape Nuts. C.W. Post fue al sanatorio adventista administrado por un hombre llamado John Harvey Kellogg. Aprendió acerca del cereal de cebada malteada. Nadie desayunaba cereal en ese tiempo. Jamón con huevo es lo que comían. Y dice, ¡ay, eso está bien! Y él inició el Post Grape Nuts en competencia con los cornflakes de Kellogg's. Y realmente fue iniciado por el hermano de Kellogg. Y resultó ser no solo una industria de alimentos de salud, una de las compañías de alimentos saludables más grandes del mundo, se llama Sanitarian Foods, iniciada por los adventistas en Australia, sino dio toda clase de consejos de salud. Y ahora hay 167 hospitales y sanatorios del mundo entero. Y pueden rastrear la inspiración para la salud a la Universidad de Loma Linda. Karen estudió allí en realidad. Fue una de las principales instituciones de salud del mundo entero.
publicaciones. Ella habló de cómo tenemos que publicar, distribuir y sacarle obra. 67 casas publicadoras en todo el mundo. Así que no es solamente la persona que habla mucho, sino la información que Dios le dio y dice que esto va a atravesar todo el mundo. Eso sucedió. Es como Cristo. La razón que yo sé que Jesús fue profeta, si un carpintero de 30 años de edad nunca viajó más de 160 kilómetros de donde nació, y él dice que las palabras que yo hablo irán al fin del mundo, es una declaración bastante audaz para un carpintero. Pero las palabras de Jesús han ido hasta el fin del mundo, cumplió su profecía. Y él dijo, este evangelio será predicado al mundo entero. El cielo y la tierra pasarán, por mis palabras no se pasarán. Y no han pasado. Todavía las tenemos hoy. Fue una declaración bastante atrevida, pero fue un verdadero profeta. Voy a darles algunos ejemplos de algunas de las declaraciones que Elena White hizo y cómo es que se han cumplido. Dijo, el apetito del tabaco es autodestructivo, nos conduce a desear algo más fuerte. Los vinos fermentados, los licores, todos son intoxicantes. Se dan cuenta que cuando lo dijo, los médicos prescribían el tabaco para padecimientos pulmonares. Decía que era un veneno terrible. Y pensaban que era fanática, y sabemos que tenía razón ahora. La ciencia médica respalda esta declaración. Los niños que usan tabaco son más probables a que los sigan usando en secuencia con el alcohol, la marihuana y otras drogas ilegales. Dice que el tabaco nos conduce a otras cosas y es lo que apoya la ciencia. Otra de las declaraciones, ella dice, últimamente he escuchado acerca de la muerte de muchos hombres y su muerte casi siempre se le atribuye una falla del corazón, pero en realidad el uso de tabaco y licor ha envenenado el sistema. Y ahora sabemos que el tabaco contribuye a las enfermedades coronarias y la restricción de las arterias, y el alcohol también. La ciencia médica lo corrobora. Cada año mueren hasta 300,000 personas de problemas cardiovasculares como resultado directo de fumar. Elena White, las palabras de ellas, los granos, frutas, nueces y vegetales, imparte vigor al intelecto que no vendría por una dieta más compleja y estimulante. La ciencia médica habla y apoya la carne contiene una sustancia que impide la actividad cerebral y carece de una sustancia que el cerebro necesita para funcionar bien. Y todo el mundo escucha hoy bien acerca de los omegas y las cosas naturales para la mente y para la salud. Otra declaración, y esto es de un libro que escribió, Testimonios, volumen 8, bueno, no puedo ver el puntador. Hace años el Señor me dio direcciones especiales que los edificios deberían erigirse en varios lugares en América, en Europa y otros lugares para la publicación de la literatura que tiene la luz de la verdad presente de nuestros libros y hojas. Rayos de luz deben brillar para iluminar el mundo respecto a la verdad presente. Ella dice, el Señor me lo mostró. Bueno, las casas publicadoras, ya les mostré 165 en el mundo entero, y estos libros escritos y aún estos mensajes, si estuviera viva hoy, hablaría de la televisión. No había. Está yendo por el mundo entero. Este mensaje iría por el mundo entero como rayos de luz. Y ahora, dice en 2 de Crónicas 20:20, creed en el Señor y serás establecido. Creed en sus profetas y prosperarás. Y voy a darle un testimonio personal, mis amigos. Por su fruto los conoceréis. Y la Biblia es lo que yo leo todos los días. Pero también leo cosas que ha escrito Elena White. Y el fruto en mi vida es que me trae más cerca a Jesús. Me quiere hacer vivir una vida más piadosa. Y la fruta es que quiero ser mejor cristiano. Yo sé que cada vez que tenemos un profeta verdadero, va a haber detractores, va a haber personas que dicen que Jesús tenía el diablo y sus enemigos decían que era samaritano, poseído por el diablo. Siempre habrán los críticos, pero ¿cuántos recordarán al comentarista Paul Harvey? Karen y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unos años. Es un hombre amable. Y Paul Harvey, es lo que él escribió. Sus escritos han sido traducidos a 148 idiomas, más que la de Marx, Tolstoy o Shakespeare. Apenas ahora el mundo comienza a apreciar su prescripción para una salud física y espiritual óptima. Elena White. ¿No la conocen? Conózcanla. Escuchaba el radio hace un par de años y escuché una cita muy conocida. Y yo le dije, Karen, ¿quién es eso? Es la doctora Laura. Algunos recuerdan cuando la doctora Laura, ella citaba a Elena White y lo lee. Ella no sabía quién era Elena White. Bueno, esta es una dama que se llama Elena White. ¡Qué linda cita!
Así que la gente la han estado citando y muchos pastores la usan también. Y es algo muy inspiradora. Muy número 10. ¿Cuál es la cuarta prueba de un profeta? Jeremías 28:9. Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad lo envió. Ellen White, la mayor parte, no la pasó haciendo predicciones, pero hizo algunas predicciones y dijo algunas profecías y llegaron a cumplirse. Algunas sí. Nunca le ha fallado una. Por ejemplo, esta es una rara. 1902, Ellen White escribió, en poco tiempo, estas ciudades van a sufrir bajo los juicios de Dios. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra y el Señor los visitará en ira. Casi nunca escribió cosas como estas. Y nuevamente, en abril 16, y noten el día, 1906, Ellen White escribió, durante una visión en la noche, estuve en un lugar alto del que podía ver las casas sacudidas como juncos en el viento, edificios grandes y pequeños caían al suelo, centros vacacionales, teatros, hoteles y los hogares de los ricos fueron sacudidos y destruidas. Muchas vidas dejaron de existir y el aire estaba lleno de los gritos del dolor y angustia. ¿Saben lo que pasó después de esto? San Francisco, el terremoto, abril 18, 1906. Unos días después del terremoto pidió que la llevaran en carruaje lo más cerca posible a la ciudad, pues siendo que los fuegos se habían quemado por muchos días, dice, es exactamente lo que me mostró el Señor en esa visión. Otra predicción interesante que hizo, algunos se preguntaban que si se había cumplido en 9/11. En una ocasión en la ciudad de Nueva York, durante la noche, yo vi ciudades que subían piso tras piso, mucho más de lo que había en sus días, hacia los cielos. Garantizaban que eran a prueba de fuego y fueron construidos para glorificar a sus dueños y constructores. Las escenas que pasaron frente a mis ojos fueron una alarma de fuego. Los hombres miraban hacia arriba, lo alto de los edificios a prueba de fuego y decían, están completamente seguros. Y saben, inmediatamente, cuando el primer avión arremetió a las torres, los guardias le decían a las personas que rodeaban, no se preocupen. Pero estos edificios fueron consumidos como si hubieran sido hechos de brea. Los bomberos no podían hacer nada para impedir la destrucción. No podían manejar los camiones. Y ya sabemos que los camiones simplemente fueron destruidos en todos los edificios que se rodeaban. Y uno se pregunta si ella lo logró ver. Número 11. ¿Qué tres cosas ordena Pablo referente a las profecías? Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. No las menospreciéis. No lo voy a escuchar. ¿Y qué más? Examinadlo todo. Probadlo. Entonces, ¿qué? Retened, aguanten lo que es bueno. Así que debemos evaluar las cosas, revísenlas. Y entonces ver si es verdad. Y pruébalo con la palabra de Dios. Y si tiene los méritos de lo que es un profeta verdadero y falso. Número 12. El consejo de quién rechazamos cuando rechazamos las palabras de un verdadero profeta. Es muy importante. Lucas 7, 28, 30. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos. Aquí Dios les había hablado. Dios les habló a través de un mensajero. Y al rechazar el mensaje de Juan el Bautista, ¿qué dice la Biblia? Que rechazaron el consejo de Dios. Saben, típicamente Dios no nos habla cara a cara, ¿verdad? Él nos habla a través de las personas, en ocasiones a través de los predicadores. No somos profetas, pero en ocasiones el Señor levantará a una persona y le da un ministerio especial, un don muy especial. Y yo creo que ese don se puede encontrar en Ellen White y podría haber otros en los últimos días que te traen este mensaje. ¿Saben cuál es el problema que dijo Jesús? Oh Jerusalén, Jerusalén, aquel que mata a los profetas y apedrea a aquellos que le son enviados. Con tanta frecuencia rechazamos a lo falso. Rechazamos la verdad y aceptamos lo falso. Y es lo que Jerusalén, es lo que el pueblo de Dios ha hecho con mucha frecuencia. No nos equivoquemos de esta manera y apliquemos la prueba a nosotros mismos. Me gustaría cerrar con un dato sorprendente. No sé si han oído hablar de la experiencia de Eva Wisniewska. Fue una parapente profesional. Es una de las personas competitivas, una de las mejores del mundo. Estaba en Australia en una competencia en 2007
e iniciaron un poquito tarde. Y toda una línea de nubarrones de tormenta llegaron y estaban a miles de pies en el aire. Había muchas de estas personas. Y sobre ella, junto con otros compañeros, se desarrolló una super nubarrón de tormenta justo arriba de sus cabezas y algunos de ellos alcanzaron a escapar por el costado. Había un caballero chino a unos 100 pies de ella, era un parapente profesional y sintió que la atrapaba el vacío de una supercélula. Estas cosas suben unos 18,000 metros de altura y no podía descender. Y giraba sin control adentro de la supercélula, ascendiendo unos 18 metros por segundo. Así como que una gran aspiradora del cielo la succionaba. A su alrededor veía rayos y granizo, viento. Estaba en medio de la tormenta. Sorprendentemente continuó volando en su parapente cubierto de hielo. Siguió volando, subía y subía y subía y miró su altímetro. Estaba más de 6,100 metros de altura, sin oxígeno. Un lugar que se conoce como la zona de muerte para los alpinistas. No podía bajar. Llamó por radio a su amigo y dice: mira, me está golpeando mucho la lluvia y el granizo, no puedo bajar. Y dice que oró. Y Señor, quiero ver a mi familia otra vez. Siguió subiendo y finalmente se desmayó. Flotó durante unos 45 minutos y lo saben ahora por el GPS que registró el viaje entero con su altura, 9,753 metros, miles de pies encima del monte Everest. No tenía oxígeno, estaba cubierta de hielo. Finalmente salió de la tormenta, caía hacia la tierra y milagrosamente su parapente se volvió a abrir, sacudió parte del hielo. Temblando terriblemente, quemada por el hielo, logró aterrizar. Y dijo: he visto cosas que nadie más había visto jamás. Estuve en medio de una tormenta y vi el asombroso poder de la tormenta. Nunca me sentí tan pequeña como estando allí, a más de 9,000 metros de altura. Había granizo y rayos. El parapente chino fue alcanzado por un rayo ese mismo día. Nadie históricamente ha estado más elevado que ella. Y cada vez en cuando Dios toma una persona y les da una experiencia única que puedan compartir con otros e inspirarla. Dios contestó su oración. Ella se recuperó completamente, sobrevivió. Dios tomó a una jovencita de 17 años, de Elena de White, la llevó al cielo y le mostró cosas para conducir a su iglesia en los últimos días. No quisiera que ustedes se perdieran esto. ¿Cómo saber que lo que digo es verdad? Prueben a los espíritus, retened lo bueno. Vean por sí mismos, probad y ved. Si van a aceptar o rechazar, se lo deben ustedes mismos, por lo menos leerlo personalmente. Recomiendo que inicien con el libro Camino a Cristo. Si no, es un libro pequeño de la vida de Jesús, Camino a Cristo, y ver si eso no te bendice. Posiblemente lo puedes leer en línea gratuitamente, pero en los últimos días Dios quiere que su pueblo esté preparado. Quiere que nos unamos como un pueblo y regresemos a la palabra, y Dios nos ha dado todos los dones del Espíritu. Dio a su iglesia temprana y al pueblo hoy. Quiere que estemos dispuestos a escuchar. Seguramente el Señor no hará nada antes que revele sus secretos a los siervos, los profetas. ¿Estás dispuesto a estar abierto a lo que dice Dios para ti a través de su palabra y a través de otras personas que han sido inspirados? Ruego que lo puedan hacer. Pidámosle a Dios que nos ayude con esto. Padre Celestial, te damos gracias porque nos amas tanto, que nos cuidas, como para que podamos ser guiados en los últimos días. Prepáranos para lo que viene pronto al mundo como una sorpresa. Ayúdanos a estar abiertos a lo que compartes con nosotros. Bendice el resto del seminario en nombre de Jesús. Amén.